Estaremos viendo esta noche a Jonás capítulo 2 en la página 651 en sus Biblias, aquí en inglés de la Biblia. Jonás capítulo 2. Hemos estado estudiando Jonás esta semana y me di cuenta de que Jonás es uno de los libros mejor conocidos de toda la Biblia, pero a lo mejor unos libros más difíciles de seguir, ¿no? A lo mejor conocemos la historia, pero está difícil de encontrar en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento un poco difícil de ubicar. Yo pude esta tarde escuchar a lo que el pastor Wise hizo desde el capítulo 1 en la mañana, y tengo que confesar que él me robó de un gozo anticipado que he estado practicando toda la semana. Como pude subir esta noche y decir que haya algunos estudiosos liberales que quisieran decir en capítulo 3 de capítulo 1, pero no me ofreció nada para corregir el mensaje en la mañana, para nada. Así que, si Dios permite, estaremos edificando sobre los temas mencionados y resumidos por nosotros en la mañana, en particular mientras nosotros vimos a Jonás huyendo en rebeldía contra el Señor. Y a lo mejor pensemos ampliamente sobre el libro de Jonás y su libro en el canon de las Escrituras, y en particular al recordar que Jonás es vital desde el punto de vista de ser un tiempo en la historia en que el Evangelio está yendo a los gentiles, a una ciudad y nación gentil por primera vez. Así que Dios aquí lo hace claro que es su control soberano sobre la salvación, misericordia, sobre sus bendiciones sobre gente, que tal control no se queda en manos nuestros. Si fuera cierto en los tiempos de Jonás, ciertamente aún más es pues, seguro en nuestros tiempos. Por lo tanto, que quisiéramos nosotros controlar quién va a creer, quién puede ser incluido en el reino de Dios, de los cielos y sus bendiciones, Dios lo hace claro a nosotros que Él es soberano, aun al enseñar a Jonás sobre su misericordia soberana, ¿no? Bueno, vamos a tomar nuestra lectura al fin del capítulo 1, de hecho, versículo 17, empecemos ahí y luego leyendo hasta y a través de todo el capítulo 2. Jonás 1:17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías escuchado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecí mi alma, del Señor me acordé. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás a tierra, en tierra firme. Bueno, es debatable, pero puede ser que desde todos los libros de la Biblia, Jonás es el libro que nos da el desarrollo de un carácter, una persona más extenso, que lo vemos que Jonás no encaja
o no corresponde bien con las versiones de niño que habíamos escuchado de niñez. No, esa es la historia de un gran pez, historia de gente de Nínive. En cambio, lo que vemos es que el recipiente principal de la instrucción del Señor y en el libro de Jonás más bien es de hecho el profeta del Señor mismo. Jonás fue escogido por esa misión, no fue escogido más bien por su santificación, no fue escogido por causa del hecho de que tenía ya la mente de Cristo hacia el pueblo de Nínive por los paganos del mundo, y el Señor dijera, porque Jonás ya hayas descubierto todo eso, te voy a enviar a un parte necesitado del mundo. En cambio vemos que Dios, al escoger a su profeta, estuvo escogiendo un hombre que él quiso formar y moldear, un hombre que quisiera que fuera él el recipiente de su misericordia, un hombre que probaría, digamos, de lo que vemos traducido en versículo 8, misericordia, pero la palabra hebreo chesed, el amor del pacto de Dios, que Jonás es usado por Dios para ilustrar hasta dónde aún un creyente en Dios, un recipiente del amor y gracia del pacto de Dios, puede desviarse y alejarse de Dios. Y aún al acercarnos al fin del libro de Jonás, o terminamos haciendo el libro de Jonás, a lo mejor nos preguntamos, ¿cómo sabemos que Jonás entendió? ¿Cómo sabemos que Jonás aprendió la lección que el Señor lo tenía en este libro? Yo quisiera sugerirles que la evidencia que nosotros tenemos que entendió la lección, porque primeramente el compromiso del Dios del pacto es su siervo Jonás, y cuando Dios se compromete a alguien, sus propósitos serán logrados en su vida. Pero número 2 también, el hecho de que nosotros creemos que el autor de ese libro, de hecho, es el profeta mismo, sí mismo. Y Jonás, al escribir esta historia, está escribiendo de tal forma que refleja las lecciones que Dios le estuvo enseñando y las luchas que había tenido, pero es en medio de sus luchas que perseveró él, en medio de su rebeldía, que Jonás y ustedes y yo, nosotros encontramos tanto ánimo y aliento, porque lo que vemos del profeta Jonás en particular en esta sección temprana del libro, sección 1 y 2, capítulo 1 y 2, es que sin importar tan lejos y hacia abajo hayas ido, descendido, sin importar que tan lejos y tan metido estás en rebeldía, que Dios está dispuesto a ser encontrado, que Dios está aquí clamándonos, llamándonos en nuestra rebeldía, pecado, diciéndonos, busca mi misericordia, yo estoy cerca, estoy dispuesto a ser encontrado, sin importar la circunstancia en que usted esté esta noche, sin importar que tan difíciles y oscuros aparezcan y sientan a usted lo pesado que sea su alma. Dios lo tiene aquí a usted, igual como Jonás lo colocó en el vientre del pez, porque quiere que usted alcance, clame a Él, porque Él está dispuesto a ser encontrado. Dios de misericordia del pacto, busca la misericordia de Dios. Bueno, Jonás estuvo corriendo, y hablamos de eso en la mañana, ¿no? Jonás estuvo corriendo lo más rápido que pudo, buscando y alejándose de Dios, y el texto tras esto por nosotros con la palabra descender, ¿no? De la rebeldía de Jonás lo hizo abajo, descendió alejándose de Dios, versículo 3, capítulo 1. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, y descendió a Jopa, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, versículo 5. Jonás había bajado la bodega del barco, capítulo 2,
versículo 6, y llegamos al último descender o abajo. Descendí hasta las raíces de los montes. Yo escuché y estoy feliz que el pastor Weiss la mañana les mencionó más bien que Jonás en ofrecer, si quisiera llamarlo así, o se ofreciera ser aventado en el mar, que él estaba siguiendo en su esfuerzo de huir de Dios, ¿no? Jonás no estaba diciendo, ¿sabes qué? Ese barco de Tarsis está yendo, entonces yo voy a nadar, soy bueno con nadar. No, Jonás sabía que no iba a nadar, sino que iba a caer en el mar. Era su último esfuerzo de ser rechazado, huir de Dios. Mejor estaré yo que estar muerto, mejor que ir a Nínive. No estaba intentando sacrificarse para salvar a los marineros en el barco, no. Cuando pensamos en tormenta, él está diciendo, yo quiero seguir en mi camino, alejándome, huyéndome del Señor. Y él, en vez de saltar, vemos que él está enfrentando, más bien al ser arrojado, está enfrentado con la presión del mar. Tú me arrojaste al mar, todos tus olas pasaron por mí, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las aguas se enredaron en mí, está controlado por olas, fuerzas que no ha encontrado él antes. Todo está fuera de su control en este punto al descenderse más y más él. Pero eso habría sentido cómo es llegar a las profundidades del mar y tener tal presión al empezar a ahogarse. Y vemos que no solamente son las presiones físicas que vemos, sino versículo 5, las aguas le están rodeando hasta a su alma. Hay un ahogamiento espiritual, si podemos llamar así, que está sucediendo. Versículo 6, ¿entiendes? Tienes un sentido en lo que he intentado, lo que yo he encontrado aquí es una eternidad, un cárcel de siempre, un hoyo de siempre. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Versículo 7, que vemos que toda la esperanza fue perdida. En mí desfallecí mi alma. Yo imagino que en algún punto en su viaje en el agua que descendió Jonás, que probablemente desmayó físicamente, que perdió la conciencia y cuando se despertó, y al despertarse adentro del pez, versículo 17 de capítulo 1, que el Señor había dispuesto para él, y podemos pasar mucho tiempo hablando sobre la psicología y la naturaleza de dicho pez, ¿no? A lo mejor puede ser una ballena o puede ser otra criatura. La única cosa que sabemos es que pues, la mano de Dios estaba sobre ese pez, pero cuando Jonás despertó adentro del pez, yo creo que es razonable decir, en particular la luz del versículo 2, desde el seno de Sol pedí auxilio, que él despertó y sus pensamientos de repente fueron, yo estoy en el infierno. Estoy en un lugar de oscuridad completa. No hay luces dentro de los peces. No está recibiendo una vista del mar Mediterráneo o el sol. Está negro. No es un lugar tan cómodo para él. Hay todo tipo de teorías sobre cómo habría sido con los ácido del estómago del pez obrando sobre el pie de Jonás, y cómo pueda coincidir con las palabras de Jesús sobre las palabras de Jesús en Marcos, dice, hablando de gusano nunca satisfecho en el invierno, ese dolor constante en su piel. No he olido mucho de los peces desde adentro, ¿no? Pero aún solamente estar en una puerta, ¿no? Un lugar donde se encuentra pescado que no huele tan bien. El pescado probablemente tendría más de como que 100 grados adentro,
Fahrenheit o 110 grados Fahrenheit. Y aquí está Jonás en una circunstancia y más, está solo, con nadie con quien hablar, nadie con quien comunicarse. Aquí estoy, en el infierno, o por lo menos lo más cerca como cualquier humano fuera de la experiencia de Cristo en la cruz ha experimentado. Y Jonás, su pensamiento inicial, puede ser que fuera, estoy en el infierno y yo tuve éxito. Esto es lo que yo quise. Yo quise escaparme de la presencia de Dios. Yo quise alejarme del control de Dios sobre mi vida. Yo quise escapar de la tarea que Dios me había dado. Yo finalmente estoy libre de Dios. En un sentido raro, Jonás está experimentando su propia experiencia de, acuérdense que en la película es una vida maravillosa cuando George Bailey experimenta cómo será el mundo sin él. Jonás aquí es dado por Dios una oportunidad a experimentar por lo menos su propia vida, propiamente. Aquí estoy, ya lo logré, he escapado de Dios. Descendiendo abajo fue Jonás. Y nos lleva a reflexionar hasta dónde, cuál punto más bajo podremos nosotros ir. Hasta dónde puede ser que estaremos dispuestos a irnos en rebeldía para escapar de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, intentándonos escapar de la presencia de Dios y de la vista de Dios. Pero Jonás 2 no es principalmente sobre hasta dónde es el máximo de Jonás. De hecho, nos lleva a una pregunta más significante. ¿Hasta dónde está dispuesto a irse Dios para rescatar a alguien, para redimir a alguien? ¿Hasta dónde tan lejos en pecado y rebeldía puede alejarse y viajar hasta que estén lejos del rango de la misericordia de Dios? Y Dios aquí nos está dando a través de esta historia la certeza de que si usted está vivo, que Él es misericordiosamente cerca a responder a sus oraciones. Él está misericordiosamente cerca para recibir sus clamores por ayuda. Porque aunque Jonás se despierta pensando, finalmente estoy donde ya no me puede alcanzar Dios, donde ya no me oirá Dios, donde no me está trazando, estoy en Seol, estoy en el hoyo una vez para siempre, han cerrado las puertas y aquí estoy. Dios está diciendo, no, aquí estoy para rescatarte y para restaurarte, para escucharte en misericordia, Jonás. Es interesante aquí que Jonás lo que pensaba, el lugar de como que el nave del infierno, de hecho era un nave de salvación de Dios para su rescate, un nave de rescate de salvavidas de Dios, dándole a Jonás una oportunidad de arrepentirse. Dios lo había colocado ahí en particular para perseguirlo. El Espíritu Santo de Dios está activo en Jonás aquí y vemos que Jonás aquí al despertarse, a darse cuenta de que su entorno no está tan comodito como quisiera, ahora luchando con esta realidad, vemos que versículo 7
Cuando en mí desveí mi alma del Señor me acordé. Él está recordando cosas que ha sido enseñado. Usted puede ser un argumento muy fuerte que de hecho lo que tenemos aquí son pedazos de Salmo 18 y Salmo 42 y Salmo 130 que cantaremos en poco tiempo, que Dios está recordándole a través del Espíritu Santo de las cosas que había aprendido sobre la rodilla de su mamá en la sinagoga, que había memorizado la palabra de Dios. Así que está recordando todas esas cosas. Y ahora está pensando, pues, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? He sido rechazado de la vista de los ojos, delante de los ojos de Dios, versículo 4. He sido expulsado delante de tus ojos, pero espera, es Dios quien ha hecho esto. Y él claramente tiene comprensión, no de, bueno, yo pedí que los marineros me aventaran en el mar, sino eres tú que me aventaste, me lanzaste en los mares, el corazón del mar, y la corriente me movió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Tu mano está obrando en mí. Dios, estoy clamando a ti. Que se acordó de Dios habiendo visto que la mano de Dios estuvo obrando. Y dice, a lo mejor todavía hay esperanza, a lo mejor todavía hay oportunidad para mí. Así que él levanta nuevamente la vista y el punto clave en esta oración, versículo 4, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. He sido rechazado, expulsado, sin embargo tú eres quien has colocado en mí un deseo a tener tu presencia conmigo una vez más. Lo que Dios está moviendo en Jonás es una comprensión que sí, Jonás ha sido, la palabra que usaremos, muy, muy, muy malo, desobediente, muy rebelde, que él ha dado a Dios todo derecho, oportunidad a darle la espalda. Sin embargo, Dios todavía está cerca. Y él está recordando quién es Dios como el Dios del pacto mientras recuerda las Escrituras. Así que él pasa por el proceso que le lleva a recordar que Dios sigue siendo misericordiosamente cerca a él y a recordar la cercanía de Dios. ¿A dónde lo lleva? Lo lleva a un lugar de arrepentimiento. A un lugar de decir, versículo 8, yo estaba equivocado, necio a abandonar la misericordia que me habías dado. Yo estaba mal, equivocado a querer alejarme de ti. En cambio, aquí, ahora quiero estar contigo. Quiero volver a tu templo santo, el lugar donde mora Dios. Y Dios estuvo ahí para oír y escuchar su oración. Es tan crucial para usted y para mí, porque el nave o salvavidas, más bien esa nave de escape, de huida, de sufrimiento, el lugar de dificultad, de salida en que usted haya querido esforzarse a alejarse de Dios un tiempo, y Dios en su gracia ha llegado a ser exactamente el lugar en que Él viene a reunir contigo, en que tú encuentras el arrepentimiento y experimentar la profundidad de su misericordia de una forma que nunca lo habías experimentado antes. Eso es lo que hizo Dios por Jonás. Dios nunca estuvo lejos. Y estuvo listo, versículo 2, a responder y huir cuando Jonás lo buscaba.
lo buscó, Dios estaba ahí. Dios es misericordioso aquí al escuchar la oración de Jonás. Es importante que antes de seguir adelante con esta verdad, ¿no? Que Jonás descendió, pero, número 2, Dios es misericordiosamente cerca para oír su oración. Es importante que estemos claros sobre el hecho de que, porque a lo mejor leemos un capítulo como Jonás 2 y decir, pues, ¿qué le fue bien? Correcto con Jonás. Pues lo correcto, lo que le fue bien es que, mira, tuvo una oración tan bonita, tuvo las palabras que decir. Él conocía las escrituras para repetir a Dios. Él conoció los tipos de compromisos para hacer, versículo 9, para ensuavizar el corazón de Dios hacia su problema, ¿no? Pero que se sea claro, muy claro, Jonás no fue oído, seguramente no oído por su postura espléndida. Aquí estoy yo sobre una montaña, el Dios del cielo me va a escuchar desde aquí. No he escuchado porque se ha colocado una gran postura o posición. No es el tema de este pasaje. No es dado para para que entendamos que fuera entendido o escuchado por sus logros anteriores. Sabemos de 1 y 2 Reyes que Jonás fue un profeta en Judea antes. No es oído porque puede decir, mira, yo he hecho un error, pero en el pasado yo prediqué unos buenos sermones. ¿Me vas a extrañar si me ahogas? No es por eso que fue oído. No es oído porque en particular fuera atrayente físicamente o espiritualmente. Y no es oído por causa de sus logros futuros también, y puede ir a capítulo 4 para ver esto. En cambio, él es oído porque Dios quiere que Jonás sepa, quiere que nosotros sepamos y la gente de Nínive sepa y de Israel también que sepa que cuando él dice que es un Dios de misericordia, ¿qué quiere decir que es un Dios de misericordia? Y Dios en su misericordia no solamente escucha a Jonás, sino lo rescata también, ¿verdad? Dios actúa. Jonás está sin ayuda, sin capacidad, sin poder. Él no puede solamente nadar y escapar. Y yo encontré un libro, se llama Gulliver. Mickey es un pequeño Mickey que es tragado por una ballena, o a lo mejor eso estaba en Pinoche, no sé. Es muy listo, ¿no? Para hacer una fogata ahí y como que soplarse para poder escapar de la ballena. Jonás no hace nada que ver así, nada así. Eso no es lo que sucede. Dios en su misericordia lo rescata. Y él trae este pez. Es interesante. De hecho, si quisiera tener misericordia, ¿no? Ese pobre pez tiene que sufrir 3 días de indigestión, ¿no? Y también como que aterrizarse en la providencia de Dios para sacar lo que esa persona que había tragado, ¿no? Bueno, yo no conozco en los tiempos que yo he andado por las playas de Estados Unidos. No veo a muchos peces ahí vomitando a cosas. Yo creo que puede ser eso en medio del agua si necesitan hacerlo, ¿no? Si tienen que vomitar algo. Pero Dios puso su mano sobre este pez en particular y dijo, no, tú vas a depositar mi profeta sobre la tierra seca, ¿no? Así que Dios saca y rescata a Jonás desde las aguas. Pero reconozcan ustedes que Dios hace esto no en forma versículo 10, que diga que Jonás tiene todo arreglado, todo bien y correcto. Yo no creo que eso sea una exaltación para nada. Hay un paréntesis aquí. Hay un poco de discusión en versículo 8 y queremos rescatar a Jonás, queremos pensar bien de Jonás, y que a lo mejor en versículo 8 Jonás está
intentando o empezando más bien a desarrollar un corazón así. Las naciones están preocupados a lo mejor por los idólatras. Pero me parece que esto no es exactamente explícito en el texto, no para nada. Igual como sirviente que no tenía misericordia, desear misericordia para mí no necesariamente significa que la quiero para los demás. Reconocer que los demás son necios a abandonar la misericordia de Dios no significa que yo quiero que la encuentren la misericordia de Dios. Otra vez, Jonás no es rescatado aquí porque haya alcanzado una santificación perfecta. Solamente tenemos que leer el resto del libro y le vemos esto. En cambio, Dios está mostrando su misericordia, pero también está declarando el hecho de que solamente porque usted haya tenido rebeldía, arrepentido, no significa que de noche a mañana usted ya va a ser un millonario. Jonás tiene que ser recolocado sobre las vías, pero es a través de un vómito, de ser vomitado más bien, en la orilla del mar. Pero cuando Jonás está en el montón de vómito, versículo 10. De hecho, encontramos que él está en el mejor lugar que ha estado en todo el libro. Él ni ora hasta el capítulo 2. Él ni habla con Dios para nada hasta estar adentro del vientre del pez. Pero ahora Dios, de hecho, en su misericordia lo ha salvado la vida y lo ha colocado en un lugar nuevamente sobre la tierra firme, una oportunidad para estar nuevamente en el camino correcto. Dios mostró misericordia a Jonás. Esta misericordia que Dios mostró a Jonás leemos antes en Mateo 12, que él vino por el pueblo de Nínive en particular. Lucas 11:30, igual como Jonás llegó a ser señal de los de Nínive, igual el Hijo del Hombre será a esta generación. Jonás es levantado del mar, sacado desde las profundidades oscuras, sacado y asignado a los de Nínive. ¿En qué forma, qué manera fue Jonás señal a los de Nínive? Bueno, no queremos avanzar demasiado hasta el capítulo 3 todavía esta noche, pero si usted ve a capítulo 3, versículo 4, el mensaje que predica Jonás a Nínive no es particularmente un mensaje lleno de gracia, ¿verdad? Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Tenemos la información suficiente en cuanto al carácter de Jonás para entender que las buenas nuevas para Jonás en aquel mensaje no fue que a lo mejor tenga misericordia de Dios sobre Nínive si se arrepienten ustedes, no, sino las buenas noticias para él en que en 40 días ya no va a estar aquí esa ciudad. La pregunta que estamos pensando es ¿en qué forma fue Jonás símbolo o señal a los de Nínive? Y yo quisiera sugerirles que la apariencia física de Jonás, lo que le había pasado con los ácidos y el océano y todo lo demás del pez, que la apariencia de Jonás era preocupante, lo suficiente preocupante que gente en Nínive dijera, bueno, hemos escuchado tu mensaje, hemos escuchado la oración que dijiste, cuéntanos tu historia, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que llegaste aquí? Y que Jonás le dijera de huir de Dios y estar 3 días en el estómago de
del pez y cómo Dios misericordioso lo rescatara y que la gente de Nínive de un clase más alto a través de sus guerras y victorias militares dirían, mira eso, ese hombre es un poco preocupante, es turbante como se ve, y dijera, pues si Dios mostrará misericordia a alguien tan mal como tú, si tú te arrepientas, a lo mejor quizás nos mostrará también misericordia. Y que ellos clamaron por misericordia. Y que Jonás empezó a hacer un señal que Dios restaurará a un rebelde, levantándolo después de 3 días y de tal forma autentificando, ilustrando el mensaje, ¿verdad? Jonás llega a ser su propia ilustración de su mensaje, que Dios está dispuesto a mostrar misericordia. Y los evangelios nos dicen que si eso es cierto, cuanto más cuando un hombre lleva el pecado rebelde de todo el mundo y enfrenta la ira de Dios y enfrenta las consecuencias físicas de esto y se muere y es sepultado. Y va al sepulcro con un Dios que ha derramado su ira sobre él, que 3 días después, saliendo de la tumba, vivo, resucitado, glorificado, Jesús dice, ¿qué señal más grande y mayor es esto? Si la gente de Nínive vieron lo que le pasara a Jonás y vieron la misericordia de Dios en Jonás y estuvieron dispuestos a arrepentirse, cuanto más es una acusación sobre ustedes, escribas de fariseos. Cuando yo me resucito después de 3 días y no quieren arrepentirse ni clamar a Dios por misericordia. Y ustedes saben de ese Evangelio de Mateo, eso es exactamente lo que sucedió. Ellos habían puesto su propia guardia en la tumba de Jesús. Y cuando fue resucitado entre los muertos, ellos no dijeron, ese es un señal. Este es un señal que este hombre justo estuvo dispuesto a llevar el pecado y su mensaje es enviado por un Dios poderoso porque Dios ha preservado su vida. Nosotros tenemos que someternos, tenemos que escuchar su mensaje. No, ellos dijeron, tenemos que asegurar que nadie escuche de esto. Así que pagaron los guardias para mentir, los soldados para mentir. El señal de Jonás. Pero qué tan insignificante es en comparación con el señal de Jesucristo y su resurrección. Y lo que entonces significa para usted y para conmigo que es tan vital, tan importante que nosotros escuchemos a Él. Que cuando el Hijo del Hombre, cuando el Señor Jesucristo viene a nosotros con su mensaje, cuando Él viene a nosotros diciéndonos, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Que nuestra respuesta no tiene que ser, ok, está bien, tengo otros caminos en mente, tengo otras religiones que quisiera probar, hay otros gurús ahí en el mundo de Jesús, no solamente tú, sino que este hombre, quien estuvo muerto y ahora está vivo y reinando, gobernando, que cuando Él dice, vengan a mí, y a través de mí
tengan vida eterna a través de mí, encuentran misericordia con Dios, que nosotros, digamos, escuchamos y vemos el señal y que respondamos con fe y arrepentimiento. Así que, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo aquí a nosotros a través de Jonás y el señal de Jonás? Dios está diciendo a usted y a mí, busquen su presencia misericordiosa aún ahora. Sea como sea los hoyos de su vida ahora mismo, sea como sea las presiones con cerrojos cerrados o los mecanismos que has usado para huir de Dios, Dios todavía está dispuesto a que usted clame a Él y Él está cerca de escuchar sus oraciones. Y parte de la certeza de este pasaje es que es más difícil estar lejos de Dios que estuvo Jonás en Jonás capítulo 2. Y sin embargo, Dios oyó y lo levantó. Y a lo mejor Dios lo tiene a usted en medio de un hoyo o una lucha grande, un gran llamada para despertarse usted. Pero en vez de pensar esto como una cámara de tortura, una prisión o cárcel, a lo mejor usted debe empezar a decir gracias a Dios por darle un lugar en que arrepentirse, un lugar a despertarse y llamarle a un lugar de acordar su misericordia. Y Él nos ha dado palabras de arrepentimiento para repetirles, para decirles en lugares como Salmo 18 y Salmo 42 y 130 también. Y finalmente, claro, la cosa que quiere que sepamos nosotros de Jonás capítulo 2 no es principalmente la historia de Jonás y no es principalmente nuestra propia historia de encontrar paralelos y los hoyos y prisiones y los ahogas de nuestra vida, las olas pasando por nuestras cabezas, sino finalmente lo que quisiera que sepamos nosotros es que Él está tan entregado, compromisado a usted y yo, que Él va a colocarle a usted en lugares y permitir que usted experimente distancia de Él, lo que siente distancia de Él, para que últimamente, finalmente, a perseguirle a usted y llamarle y manifestar no Jonás como héroe de su historia y ni usted como el héroe de su historia, sino para manifestar a Dios como el héroe de la historia de la salvación para con quien será salvo el extento de su misericordia. Y Dios, que usted y yo sepamos con certeza absoluta que si estamos aquí en una iglesia, sentado o dentro del vientre de un pez, la salvación es del Señor. Y que Dios nos lleva en su gracia a buscar su gracia, su misericordia y su compasión, donde sea que encontremos a nosotros en las profundidades de esa noche, o si sean los años y días que están por venir, que Dios nos recuerde de Jonás y el señal de Jonás, pero mucho más del Señor Jesucristo, el señal del Señor Jesucristo, que hay un Salvador quien puede levantar aún a los muertos a su propia alabanza. Alabado sea Dios por su misericordia y gracia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Y Señor, te damos gracias por las historias de gente como Jonás que nos recuerdan a las profundidades de que puede caerse y irse gente que se han ido y aún así estuviste dispuesto a ser encontrado y mostrar misericordia y bondad y manifestar tu poder para salvar. Señor, pedimos que nuestra esperanza y confianza estaría en ti, que podremos buscar tu misericordia y tu gracia, Señor. Sé cómo sean los hoyos representados aquí esta noche. Pedimos, oh Señor, que nos darías esperanza y aliento en buscarte y que tú serías encontrado aún al clamar nosotros a ti. En tu nombre oramos, amén.